Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de don Porfirio. Una versión de esta frase, que trata sobre la relación entre México y los Estados Unidos, se le atribuye a don Porfirio Díaz, a pesar de que no hay registros históricos de que él la haya dicho. Y sin embargo, la frase es muy buena para describir la difícil relación entre México y los Estados Unidos, pero también lo complejo de la relación entre México y Porfirio Díaz. Los libros de historia oficial nos presentan a Porfirio Díaz como el gran villano, el hombre que gobernó México durante 3 décadas y que durante su mandato empobreció a nuestra nación, el gran productor de la Revolución Mexicana de 1910. Sin embargo, cuando vemos con detalle las cifras económicas y políticas de ese momento, nos damos cuenta de que hay otra realidad de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz presidió el gobierno de México en el primer momento en que México tuvo crecimiento económico en el periodo independiente, y fue también el forjador de la unidad de la nación mexicana a través de las vías del ferrocarril. De hecho, hay muchos emblemas de Porfirio Díaz en la actual Ciudad de México y en nuestro país. Me encuentro enfrente del Palacio de Bellas Artes, que fue construido precisamente por Porfirio Díaz. Evidentemente es lo que podríamos llamar un héroe, porque fue uno de los vencedores en contra de la intervención francesa y en contra del Imperio Maximiliano, y después su largo peregrinar de 10 años buscando el poder para finalmente alcanzarlo y quedarse en él 3 décadas seguidas, lo hacen para muchos el villano, porque por una parte mató toda aspiración democrática, por otra parte también sofocó cualquier intento de disidencia, pero también, como buen dictador, logró que México alcanzara un estatus de progreso económico que nunca antes se había visto. Las calles de una ciudad son reflejo de la historia oficial y del poder que se tiene para construir el pasado de una nación. Para esa historia oficial, el porfiriato es un periodo oscuro presidido por un villano para el cual no hay lugar en el centro histórico de una ciudad que él mismo dotó de elementos emblemáticos, como el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia. La historia nacional, como las calles de la ciudad, está reservada para los héroes de la independencia y de la revolución. Si bien la ciudad está llena de calles dedicadas a Hidalgo o a Madero, muy pocas recuerdan a Porfirio Díaz, y las pocas que encontramos son denominadas así por el coronel Porfirio Díaz, el que luchó valientemente contra los franceses, y no por el general positivista que sostuvo el poder durante 30 años. La verdad es que el gobierno de Porfirio Díaz colocó a México en la escena internacional de finales del siglo XIX. Fue un gobierno que ofreció las condiciones adecuadas para desarrollar el cuerno de la abundancia con el que la naturaleza había dotado a los mexicanos. El maniqueísmo de la historia oficial, sin embargo, nos obliga a tirar el bebé con todo y el agua sucia. Todo para la revolución, nada para don Porfirio. Quizás el mayor signo distintivo de su época es que alcanzó una etapa de paz que los mexicanos anhelaban, que los mexicanos buscaban, y que de alguna manera con este caudillo triunfante que se convertiría en un dictador paternal, alcanzó México la paz que había anhelado durante más de 70 años. Si nosotros atendemos a las cifras económicas y a los recuentos históricos de la época, sin embargo, nos daremos cuenta de una realidad completamente distinta a esa que nos dan los libros oficiales de historia. Para empezar, don Porfirio limpió de bandidos los caminos de nuestro país, y al lograr eso generó un gran auge del comercio nacional, lo cual ayudó mucho al crecimiento económico. También construyó ferrocarriles y los tendió por todo el territorio nacional. Es muy curioso, pero muchas de las vías que actualmente tenemos proceden precisamente de los trazos de los tiempos de don Porfirio. Lo más importante es que promovió la inversión privada y así generó crecimiento económico que redituó en empleos y prosperidad para millones de mexicanos. Porfirio Díaz consiguió la estabilidad política necesaria para permanecer tanto tiempo en el poder mediante un sistema muy sencillo: sofocar, reprimir, aniquilar a todos aquellos que se alborotaban, a todos aquellos que cruzaban la raya, a todos aquellos que pensaban que México seguía siendo un paraíso de los golpes de Estado y de los cuartelazos. No tuvo empacho en aplicar la mano dura. Él mismo lo reconocería después cuando dijo en la famosa entrevista con el periodista Krillman que había que derramar un poco de sangre para que se salvara la mayoría del país,
Y ese poco debe haber sido bastante, pero suficiente para aplacar a todo mundo. La idea de la historia oficial de que la Nueva España era una colonia muy pobre y que solo empezó a crecer con la independencia es simplemente falsa. México era un país relativamente próspero al final del periodo colonial. Tenía un Producto Interno Bruto equivalente a $759 al año por persona, y esto colocaba a la Nueva España por arriba del resto de las colonias españolas. De hecho, España era solamente un 32.8% más rico que México al final de la colonia. Estados Unidos, que ya empezaba a despegar y ya era independiente, tenía un PIB per cápita 65.6% superior al mexicano. La independencia trajo consigo un estancamiento económico de medio siglo. En 1870, el Producto Bruto per cápita en nuestro país era ya de solo $674. En otras palabras, en 50 años, la prosperidad promedio del mexicano había caído 11%, mientras que la producción en Estados Unidos se había multiplicado, por lo que el estadounidense promedio ya era 262% más rico que el mexicano. La desaparición del gobierno virreinal produjo un vacío de poder que distintos caudillos trataron de ocupar. El país, México, vivió constantes guerras entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores. Los caminos fueron presa de un bandidaje desenfrenado. La expulsión de los súbditos españoles en 1828 provocó una caída en la inversión productiva. Todos estos factores generaron un prolongado deterioro de la actividad económica nacional. Las dificultades económicas hicieron posible el surgimiento de caciques autoritarios como Antonio López de Santana, que limitaron los derechos y libertades de los mexicanos. Estos caciques no tuvieron la fuerza para defender al país de agresiones extranjeras y México perdió la mitad de su territorio ante una invasión de los Estados Unidos en 1847 y 1848. Además, sufrió una intervención militar francesa en 1862 que duraría 5 años. La estabilidad política que permitió la recuperación económica no comenzó sino hasta finales del siglo, cuando Porfirio Díaz tomó el control del país y lo mantuvo durante 3 décadas. Don Porfirio logró el poder tras haber encabezado la oposición a la reelección de Benito Juárez. Él mismo, sin embargo, ocupó el poder de 1876 a 1880, para después reelegirse en 1884 y así sucesivamente, permaneciendo en la presidencia hasta 1911. Tuvo una ayuda fundamental que es la corriente filosófica del positivismo que había traído a México el doctor Barrera, pero que sin embargo transformada, o como hoy decimos, tropicalizada a nuestro país, particularmente por un grupo de jóvenes que encabezaba Justo Sierra, le dieron el fundamento filosófico y político, el andamiaje inclusive teórico y jurídico para que pudiese gobernar. Estos jóvenes se llamaban a sí mismos liberales conservadores, es decir, que combinaban lo mejor del pasado mexicano en sus ideas y plantearon como el apotegma o como la frase esencial del régimen porfiriano, una derivación de las palabras de Augusto Comte: paz, orden y progreso. Primero, el general Díaz pacificó, puso el orden y después pudo lanzar al país al progreso. La estabilidad política que permitió el crecimiento económico no se daría en México sino hasta fines de la década de 1870, cuando el general Porfirio Díaz, un héroe de la lucha contra la intervención francesa, tomó el poder, primero a través de un golpe de Estado y ya después por medio de una elección democrática. Lo interesante es que Porfirio Díaz logró establecer una situación de tranquilidad política en el país. De alguna manera, el largo régimen de 3 décadas de Porfirio Díaz demostró que para tener crecimiento económico es importante tener estabilidad política, pero también aplicación del Estado de Derecho. Él mismo, años antes de su renuncia al cambio de siglo, había recibido el aviso precisamente de Justo Sierra, su ideólogo de cabecera, en que le decía que ya la presidencia vitalicia se estaba convirtiendo en una especie de monarquía con ropaje republicano y que era necesario dar el paso para que el pueblo pudiese gobernarse a sí mismo y establecer la democracia.
El gobierno de Porfirio Díaz liquidó la deuda externa y logró atraer inversión productiva en sectores clave para el desarrollo. México tuvo su primer período de crecimiento como nación independiente. Sus políticas generaron una expansión económica que el país había olvidado era posible. El cimiento fue el logro de la estabilidad política y de la paz en los caminos. México dejó de ser escenario de golpes y revoluciones que generaban cambios de gobierno de manera constante. El combate al bandidaje, que llegó a extremos como la aplicación de la ley fuga a las bandas que asolaban los caminos del país, tuvo la ventaja que permitió que se restableciera el comercio, el cual había desaparecido por la inseguridad en muchos puntos de la República. Las inversiones privadas, particularmente el tendido de ferrocarriles, tuvieron consecuencias significativas también para el comercio. La historia oficial ha acusado al gobierno de don Porfirio de haber llevado al país a la pobreza. La verdad es que no hay estadísticas sobre la situación de pobreza en sus décadas de gobierno, pero sí hay buenas razones para pensar que la pobreza en sus tiempos era producto del medio siglo de estancamiento económico previo a su gobierno. Es verdad que don Porfirio no acabó con la pobreza, pero los indicios disponibles sugieren que sí hubo una reducción producto del crecimiento económico que se registró en el país en esos años. Como toda obra humana, el porfirismo y don Porfirio tiene un saldo negativo y un saldo positivo. Se trata simplemente de un hombre que tuvo la oportunidad de hacer la historia. Al final, Porfirio Díaz cometió un error en el que han caído muchos gobernantes exitosos de la historia. No se supo retirar a tiempo. Con el paso del tiempo, de hecho, tanto él como sus gobernadores y los miembros de su gabinete se fueron envejeciendo en el poder y no abrieron las puertas para una nueva generación de mexicanos que tenían nuevas ideas, pero que también querían tener una participación en la administración pública de nuestro país. Si Porfirio Díaz se hubiera retirado en 1910, en lugar de postularse para la reelección, seguramente lo recordaríamos como un gran gobernante, como el constructor del México moderno. Sin embargo, él insistió en postularse a pesar de estar cercano a los 80 años. Ganó la reelección, pero perdió a México. ¿Por qué? Porque provocó una revolución armada, una revolución violenta, que fue un retroceso económico y político muy importante para nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento. Y esto es 13 en Libertad.